Cuando los Rams anunciaron que Sean McVay iba a ser su head coach en 2017, toda la NFL reaccionó igual. No seas mamón. ¿Esto es verdad? 30 años tenía Sean, 30. Esa es la edad en la que la mayoría de coaches apenas están de asistentes cargando las libretitas. Y este vato ya iba a dirigir un vestidor lleno de jugadores que hasta podían ser sus tíos. Obviamente al principio nadie lo tomaba en serio. Imagínate llegar a un grupo de veteranos que han estado en playoffs, temporadas enteras de altibajos, y de pronto aparece un coach más joven que ellos. Pero aquí lo interesante es que este niño prodigio terminó callando bocas y cambiando para siempre la NFL. Primero te voy a contar cómo entró un vestidor incrédulo y en semanas se ganó todo su respeto. Luego cómo agarró un equipo que venía de ser el chiste de la liga en ofensiva y lo convirtió en una máquina explosiva. En la tercera parte, cómo después de perder un Super Bowl se echó toda la culpa y con eso amarró la lealtad de todos sus jugadores. En la cuarta parte verás cómo a sangre fría se deshizo de su quarterback estrella para regresar más fuerte y levantar el Lombardi. Y al final vas a entender por qué después de Sean todos los dueños estaban obsesionados en encontrar al próximo McVay. Porque lo que pareció una locura, poner al volante una franquicia a un vato de 30 años, terminó siendo el inicio de una bendita tendencia. Para entender por qué la llegada de McVay fue un shock, hay que ver primero el desastre que eran los Rams en 2016. O sea, un ridículo total. Récord de 4-12, la ofensiva número 32 de la liga. Sí, literal los últimos en todo. Un equipo recién mudado de regreso a Los Ángeles después de años de estar en San Luis, que se suponía iba a ser su nuevo comienzo. Pero acabó siendo un año tan aburrido que ni la raza en Los Ángeles, que ya de por sí es medio apática, quiere ir al estadio. Gradas medio vacías, ambiente muerto, vestidor perdido. Tanto el dueño del equipo como el gerente general sabían que si seguían así iban a ser irrelevantes en una ciudad que tiene 1000 opciones de entretenimiento. Tenían que hacer algo radical. Y ahí es donde aparece McVay, coordinador ofensivo en Washington con fama de tener memoria fotográfica y una energía de esas que te hace pensar de dónde saca tanta pila este tipo. La apuesta era arriesgadísima, confiarle toda una franquicia a un joven. La prensa, los fans y hasta jugadores pensaban que la directiva había enloquecido. 30 años, esa era la edad de McVay cuando entró por primera vez al vestidor de los Rams. Para que te des una idea, la mayoría de los coaches a esa edad están de asistentes, cargando cascos, organizando drills y rogando por 5 minutos para hablar en las juntas. Y McVay a esa edad ya era el jefe del changarro. Imagínate la escena, un vestidor lleno de veteranos, tipos que podrían llevar más temporadas en la NFL que McVay años de vida adulta, preguntándose si ese joven coach era el que iba a mandar ahí. Pero McVay, en lugar de fingir que no pasaba nada, abrió con lo único que podía: honestidad bruta. En su primera charla lo soltó: no voy a mentir, soy joven, lo sé, pero conozco este juego y juntos vamos a hacer algo especial. Ese fue su primer golpe de autoridad. En vez de querer tapar lo obvio, lo usó a su favor. Literal puso la carta sobre la mesa y con toda la seguridad del mundo básicamente dejó claro que sabía lo que ellos pensaban. Luego vino lo que realmente lo diferenció: su trabajo. El tipo planificaba cada repetición como si fuera un cirujano. Nada quedaba al aire. En las juntas de video, su memoria fotográfica era ridícula. Mencionaba jugadas con lujo y detalle, como si las acabara de vivir 5 minutos antes. Y claro, eso impresionaba, pero lo que más pegó no fue su IQ, sino la forma en la que trataba a los jugadores. No llegó con la actitud prepotente tipo: aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el genio ofensivo. Al contrario, se sentaba, los escuchaba, preguntaba, hacía sentir a veteranos parte del proceso. Y eso, en un vestidor lleno de egos y de tipos con más batallas encima que él, fue clave. Andrew Whitworth, liniero de 35 años y uno de los líderes más respetados, lo resumió perfecto. Este tipo planeaba cada repetición, escuchaba nuestras opiniones y además es un genio con la pizarra. Que un veterano así hablara de un coach tan joven era casi un certificado de autenticidad. En cuestión de semanas, el vestidor pasó de verlo como el vato nuevo a respetarlo como un líder legítimo. Ahí estuvo la primera gran victoria de McVay. Antes de ganar un partido, antes de cambiar ofensivas, antes de Super Bowls, lo primero que hizo fue ganarse al vestidor. Y eso en la NFL vale oro. Como ya lo habíamos dicho, la ofensiva de los Rams en 2016... era un chiste, la verdad es que no encuentro otra palabra. Últimos en la liga, la número 32. Jared Goff, que había sido el pick número 1 del draft, parecía más un error costoso que el futuro de la franquicia. Y Todd Gurley, que un año antes había sido el novato ofensivo del año, se veía irrelevante. Literal, nadie en la NFL le tenía miedo a los Rams. Ahí entró McVay con lo que mejor sabía hacer: darle la vuelta al tablero. Su truco fue algo que parecía sencillo, pero que muy pocos coaches aplicaban con tanto detalle: usar las mismas formaciones para esconder conceptos diferentes. A simple vista parecía la misma jugada, pero en realidad nunca era igual.
y las defensivas rivales se volvían locas. El ejemplo de esto llegó muy temprano en la temporada, semana 3 del 2017, un jueves por la noche contra los 49ers. Ese partido fue un parteaguas, terminó 41-39. Un tiroteo ofensivo como no se veía en los Rams desde hace años. Goff lanzó 3 pases de touchdown. Gurley se reencontró con su mejor versión y la más dominante y anotó 3 veces. De pronto un equipo que venía de ser la burla se convirtió en uno de los espectáculos más emocionantes de ver. Esa noche toda la liga lo entendió. McVay no era un experimento. Y lo mejor, no fue solo una chispa aislada. Durante toda la temporada el cambio fue evidente. De un récord lamentable pasaron a terminar 11-5. Ganar su división por primera vez en 14 años y lo más impresionante, transformar la ofensiva número 32 en la número 1 en puntos, de último a primero en un solo año. Ese salto fue tan impactante que ni los críticos más tercos pudieron seguir diciendo que era suerte. McVay había llegado y había hecho lo que parecía imposible, revivir una franquicia muerta a sus solo 30 años. Y el reconocimiento llegó con todo. Coach del año de la NFL, convirtiéndose en el más joven en la historia en ganarlo. 31 años y ya tenía un premio que muchos entrenadores veteranos jamás consiguen en toda su carrera. Ese fue el momento en el que la percepción cambió. Dejó de ser el niño prodigio, al que nadie tomaba en serio, para convertirse en el tipo que estaba cambiando la liga desde la pizarra. Y como todos creímos, 2018 era el año donde todo parecía encajar. Los Rams venían con un estilo que no solo ganaba partidos, sino que entretenía a lo grande. Esa ofensiva era tan rápida, tan creativa, que de repente a la NFL entera los veía como el futuro. Y para colmo tuvieron ese partido inolvidable contra Mahomes, el famoso Rams contra Chiefs, que debió jugarse en el Azteca, por cierto, pero bueno, ya sabemos cómo terminó esa novela. Ese juego fue básicamente un deleite de 3 horas. Puntos, locura y el aviso de que McVay y sus Rams estaban para competir con cualquiera. Con esa vibra llegaron al Super Bowl 53. Pero ahí les esperaba el peor examen posible. Bill Belichick, el hombre que había visto y destruido cada tipo de ofensivas en su década con los Patriots. El resultado fue un balde de agua muy helada, 13-3, un marcador que si lo ves en frío ni parece de un Super Bowl moderno. Ese día la ofensiva de McVay, esa misma que había revolucionado todo el año, quedó totalmente anulada. Ni los playmakers brillaron, ni Goff encontró ritmo, ni Gurley apareció como debía. Fue un bloqueo completo. Y lo más duro fue que los exhibieron frente a millones de personas. Ese era el momento perfecto para que McVay buscara excusas. Podría haber señalado a Goff, podría haber dicho mis receptores no respondieron, incluso culpar a la experiencia, como diciendo pues claro, era contra Belichick. Pero hizo todo lo contrario, se paró frente a la cámara, con toda la calma del mundo, y soltó: fui superado, tengo que ser mejor. Esa frase, aunque corta, lo cambió todo, porque una cosa es ser un genio táctico y otra muy distinta es mostrar humildad en el momento más humillante. Con esas palabras se ganó algo que ni el trofeo da: la lealtad. El vestidor entendió, este tipo no nos va a quemar cuando perdamos, y en un deporte donde el liderazgo real pesa más que cualquier jugada brillante, eso hizo toda la diferencia. Y no solo fue su vestidor, del otro lado el mismo Belichick, el hombre que acababa de darle una cátedra, lo buscó al final y terminó diciendo: ese chico es fantástico, seguro volverá aquí. Ese reconocimiento viniendo del mejor de la historia significaba que McVay no solo había perdido, había sido validado. Esa noche Sean dejó de ser únicamente el joven genio ofensivo que diseñaba jugadas espectaculares. Se convirtió en el líder que sabe pararse frente a todos, cargar culpas y proteger a su equipo. Una derrota lo humanizó, lo hizo más real y paradójicamente más fuerte. Y aunque el marcador quedara 3-3 como una mancha, en el vestidor quedó sembrada la semilla de algo más grande: confianza absoluta en su coach. Después de esa derrota en el Super Bowl, algo quedó clarísimo: Jared Goff no era el mismo. Al principio parecía el futuro, pick número 1, brazo joven, la promesa, pero con el tiempo se notaba que había un techo. Y McVay ya había demostrado ser brillante, pero también pragmático. Tomó una de las decisiones más frías que se pueden tomar en el deporte. Cambiar al quarterback te llevó hasta la cima, hasta el Super Bowl. Imagínate el peso de esa jugada. En la NFL, deshacerte de tu quarterback franquicia es casi como divorciarte en público. No es solo un cambio, es un mensaje: con este no vamos a llegar más lejos. Y si te equivocas, la etiqueta de traidor no te la quitas nunca. McVay lo manejó con clase. Públicamente agradeció a Goff, reconoció lo que había hecho por la franquicia, pero internamente fue contundente. Había que traer a alguien más, y ese alguien más fue Matthew Stafford, un veterano que se había pasado años en Detroit, cargando números impresionantes en un equipo que nunca le dio armas de verdad. El riesgo era gigante. Si Stafford fallaba, McVay quedaba marcado como el coach que tiró a la basura a su quarterback joven por nada. Pero como él mismo esperaba, la apuesta funcionó. Stafford llegó, encajó de inmediato, y el vestidor entendió que el cambio no era capricho,
era visión. La prueba más grande vino en la final de conferencia de 2021 contra los 49ers. Los Rams iban abajo 17-7 en el último cuarto, contra su némesis divisional, ese equipo que les tenía tomada la medida. En la banda, McVay, normalmente calmado, calculador, rompió su papel, gritó, explotó, se desbordó. Crean, muchachos, esto es nuestro. Ese momento fue eléctrico, no era el genio joven de la pizarra, era el líder encendido que transmitía fuego. El equipo lo sintió. Los Rams remontaron, ganaron 20-17 y se metieron al Super Bowl. Stafford lanzó el drive decisivo, sí, pero la energía que los levantó venía directamente de su coach. Para mí ese partido confirmó dos cosas. Primero, que McVay no solo sabía diseñar jugadas, sino tomar decisiones difíciles. Y segundo, que cuando por fin soltaba las emociones, su equipo respondía como nunca. Decirle adiós a Goff fue duro, fue arriesgado, pero esa frialdad fue la que abrió el camino al título. El 13 de febrero, en un recién inaugurado SoFi Stadium, McVay llegó a su segunda oportunidad de la gloria. Los Rams, en su casa, contra unos Bengals que nadie esperaba ver ahí tan pronto, liderados por Joe Burrow, el fenómeno que parecía inmune a la presión, dieron un partido que fue todo menos sencillo. Los Bengals pelearon hasta el último segundo y de hecho, si hubieran tenido una jugada más, quién sabe, quizás Burrow cambiaba la historia. Pero esa noche no fue para ellos, fue para McVay. Con apenas 36 años levantó el Lombardi y se convirtió en el entrenador más joven en ganar un Super Bowl. Y ojo, no lo hizo con un vestidor cualquiera, lo logró con un equipo donde convivían estrellas que en otros lugares habían tenido fama de problemáticas. Von Miller, Odell Beckham Jr., jugadores con egos gigantes. Pero bajo McVay todos compraron la misma cultura, we not me. Aquí no importaban los nombres, importaba el escudo. Ese vestidor estaba tan alineado que hasta las figuras con más brillo se adaptaron sin fricciones. Era como si McVay hubiera encontrado la fórmula exacta para juntar talento, controlar egos y hacerlo funcionar sin drama. Aaron Donald, el corazón defensivo del equipo, lo dijo todo después del partido. No hay coach como Sean, siempre nos hace creer. Y esa frase resume la esencia del título, la credibilidad. No solo fue la pizarra, no fue solo Stafford ni Cooper Kupp brillando como MVP. Fue un equipo que de verdad creía en lo que McVay transmitía. Además hubo un detalle que pocos notan pero que marcó diferencia. Desde su primer campamento, McVay tuvo la humildad de delegar. Le dijo a Wade Phillips, el coordinador defensivo veterano: tú maneja la defensiva, yo confío en tu experiencia completamente. Esa decisión creó un balance. McVay no se obsesionó con controlar todo, confió en los que sabían, y eso multiplicó el nivel de su equipo. Ese título fue más que levantar un trofeo, fue la validación de que su estilo de liderazgo, mezcla de humildad, preparación quirúrgica y convicción brutal, no solo podía competir con los grandes, sino superarlos. En el SoFi, McVay no solo ganó un Super Bowl, confirmó que su manera distinta de liderar podría dominar la liga. Después del título, la NFL ya no fue la misma. McVay se convirtió en el estandarte de una nueva generación de entrenadores, jóvenes, innovadores, comunicativos y sin miedo a mandar, aunque tuvieran cara de recién graduados. Lo que antes era impensable, darle las llaves de una franquicia a alguien de 30 años, de pronto se volvió la tendencia más caliente. Los dueños empezaron a obsesionarse con encontrar al próximo McVay. Y claro, varios de sus asistentes directos fueron catapultados. Zach Taylor, por ejemplo, que fue el que terminó llevando a los Bengals al Super Bowl. El segundo es Matt LaFleur, tomó a los Packers y los convirtió en una máquina de 13 victorias seguidas, temporada tras temporada. Ese fue el verdadero efecto dominó. Ya no se buscaban coaches veteranos y conservadores, ahora se buscaban jóvenes con ideas frescas, con energía y con un estilo más humano de conectar con los jugadores. Porque McVay no solo cambió esquemas ofensivos, cambió la cultura. Su legado va mucho más allá de jugadas bonitas. Demostró que la edad no define la capacidad, que puedes tener 30 años y aún así mandar en un vestidor de la NFL. Demostró que delegar no es debilidad, sino inteligencia. Confiar en Wade Phillips para manejar la defensiva fue clave para su éxito. Y demostró que escuchar a tus jugadores no significa perder autoridad. Al contrario, significa que eres lo suficientemente seguro para reconocer que las buenas ideas también vienen de ellos. El payout final es clarísimo. Sean McVay nunca debió triunfar bajo las reglas antiguas de la NFL. Pero no solo triunfó, cambió el estándar. Ahora, cada vez que un dueño se emociona por contratar a un coach de 34 o 35 años, en realidad lo que está haciendo es perseguir la sombra de McVay. El fenómeno que empezó como una apuesta arriesgada terminó convertido en tendencia. La historia de Sean McVay no es solo de fútbol. Es un espejo de que cualquier persona que alguna vez ha sentido que no está listo, que le falta edad, experiencia, títulos o aval de alguien más, porque la neta siempre va a haber ese alguien que te diga que eres demasiado joven, demasiado inexperto o que simplemente no tienes lo necesario. A McVay le decían todo eso
Y aún así el vato no se esperó a tener 45 años ni 2 décadas de experiencia. Se la jugó. Confió en lo que sabía y dejó que su trabajo hablara más fuerte que cualquier prejuicio. ¿Y qué pasó? Se ganó un vestidor, transformó un equipo muerto en ofensiva, perdió el Super Bowl más doloroso, pero salió más fuerte. Tomó decisiones frías cuando había que tomarlas y terminó levantando en Lombardi. Todo antes de los 40. Y esa es la lección real. Nadie puede definir tu techo excepto tú mismo. Si alguien cree en ti, úsalo como gasolina. Y si nadie lo hace, entonces sé tú el primero en apostar por ti. Así que hermano, deja de esperar a que llegue el momento perfecto. No ocupas más títulos, más años o más validaciones para empezar a hacer lo que quieres. Lo único que ocupas es la decisión de empezar con lo que tienes hoy. Y sí, esta es la parte donde te recomiendo otros videos. Si le das clic y lo ves, me estarás ayudando a que el famoso algoritmo lleve este canal a más personas. De verdad, gracias si lo haces. Y créeme, si llegaste hasta aquí, los videos que te estoy dejando también te van a gustar.